Muchas bendiciones, mis queridos amigos. Ya estamos en el tema 13 de esta serie, Vida en Abundancia, Propósito Divino. Gloria a Dios nuevamente por eso. Vamos a tener una palabra de oración. Acompáñenme allí donde están. Amante Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por tu amor y misericordia. Queremos pedirle en este momento que nos puedas dirigir en el estudio de tu palabra y concédenos el don de tu Santo Espíritu. Gracias por tu amor, tu misericordia que siempre está presente en nuestras vidas. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, quizás esté hablando muy rápido, perdónenme. Yo por naturaleza, los que me conocen saben que soy un poco callado e introvertido. Pero cuando tengo una Biblia en la mano y me coloco detrás de un púlpito, yo me olvido de mi timidez y hablo hasta por los codos, como dicen por ahí. La gloria sea para el Señor. Quiero leerle 2 de Corintios 3, versículo 18, que ya lo hemos mencionado en el tema anterior, pero quiero al iniciar este tema que quede claro. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos estamos invitados a poder realizar esa actividad. Y vamos a ver, dice, la gloria del Señor, y la gloria del Señor no es otra cosa que su carácter, porque de eso se trata el propósito divino, poder contemplarle. Y al contemplarle dice que seremos transformados a su misma imagen, pero no por cuenta propia, sino por el Espíritu del Señor. Y eso es lo que hemos querido transmitir en toda esta serie. El propósito divino para nuestras vidas es que podamos reflejar el carácter de Dios y de esa manera alumbrar, darle gloria darle gloria al Señor a través de nuestras vidas, llenos de su Santo Espíritu, reproduciendo en nuestra vida todos los frutos que el Espíritu Santo quiere desarrollar para honra y gloria de Dios. Estábamos hablando en el tema anterior de Nabucodonosor y cómo Nabucodonosor había soñado y se olvidó ese sueño y bueno, mandó a matar a los que no pudieron interpretarle el sueño ni tampoco decirle cuál era, pero hubo un hombre que se llama Daniel, que él sí fue el que le interpretó el sueño. Pero cuando Daniel llega a presentarse delante de Nabucodonosor para decirle el sueño y su interpretación, como Daniel era profeta de Dios, un embajador de Dios, lo único que trataba Daniel era mostrarle a ese rey que hay un Dios en los cielos y que todo lo que el rey tenía y lo que el rey era gracias a Dios, porque Dios usó la estatua, el sueño de la estatua, como una herramienta para poder darse a conocer a Nabucodonosor. Él no quería que Nabucodonosor se quedara con la estatua, sino que quería que se quedara con él, con Dios. Pero Nabucodonosor, tristemente, al principio, después que Daniel le reveló el sueño, se humilló. Pero después se olvidó de Dios y se quedó con la estatua, a tal punto que en el capítulo 3 de Daniel lo que él hizo fue una estatua, y una estatua toda de oro, porque sabía que el oro representaba a Babilonia. Estaba ahí desafiando abiertamente al Señor, porque solo la cabeza era de oro. Bueno, eso no es el tema de hoy. El tema de hoy es el tema de la serie es propósito divino, y nos estamos concentrando en ese propósito. Y el propósito divino solo se logra cuando tú y yo aprendemos a conocer a Dios. Y Dios se le estaba revelando a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor se estaba resistiendo. Pero como Dios nunca da un caso por perdido, Él sigue y sigue a través de su Santo Espíritu, inquietando el corazón del ser humano para que el ser humano reconozca que no es dueño de sí mismo, sino que le pertenece al Dios del cielo y debe cumplir su propósito. En el capítulo 4 de Daniel, el Señor le regala un sueño a Nabucodonosor, pero en este caso él no se le olvida. Y el sueño era de un árbol grande que llegaba hasta la punta de los cielos. Y él manda nuevamente a llamar a su gente para que le interprete ese sueño, pero nadie pudo. No llamó a Daniel cuando sabía que Daniel sí sabía interpretar, pero imagínense, estaba alejado del Señor, había mandado a construir
la estatua de oro. Pero nuevamente ahí mismo Dios se vuelve a revelar quién es Dios. Pero en este sueño, él cuando manda a Daniel y Daniel viene y se lo interpreta. Estoy pasando rápido porque yo quiero llegar al punto de propósito divino. Porque de eso se trata, poder concentrarnos en el propósito divino y que el Espíritu Santo nos lo grabe, porque de eso depende muchas cosas para nosotros y para el prójimo que tiene el privilegio de relacionarse en nuestras vidas. Cuando Daniel interpreta el sueño, le dice que ese árbol era él, porque él había crecido y se había fortalecido y Dios le había dado el privilegio de que todas las aves y los animales se refugiaran en su reino y que él pueda ser una bendición para ellos. Pero después en el sueño aparecía un vigilante santo que cortó ese árbol y eso estaba interpretado de la siguiente manera, que venía a cortarlo del reino porque él no estaba cumpliendo el propósito. Entonces Daniel le da un consejo para que eso no se cumpla en Nabucodonosor. Y las palabras textuales que Daniel usa para referirse al rey de lo que él tiene que hacer para que no sea cortado, eso es lo que me interesa, porque allí descubrimos el propósito que siempre el Señor ha tenido con cada ser humano, inclusive con Nabucodonosor. Dice el verso 27 de Daniel 4: Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Si se dan cuenta el consejo que le da Daniel a Nabucodonosor para que no pase eso de que lo van a cortar del reino, tiene que redimir sus pecados en justicia. Tiene que aceptar sus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Eso es el propósito del Señor, que tú y yo podamos ser una bendición para los demás, que acepte la justicia de Cristo, porque el único que nos puede redimir de la maldición del pecado es Cristo, y que a partir de allí podamos usar de la misericordia en otros que están en desventaja. Alabado sea el Señor, su propósito sigue siendo el mismo. Pero ¿saben qué pasó con el rey? Hemos visto el tema anterior, que David dio gloria, alabanza, magnificencia, y reconoció que el poder y la riqueza venían de Dios. Pero aquí Nabucodonosor va a decir unas palabras que en nada se parecen a la del rey David. Dice el verso 30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Totalmente diferente. Él nunca reconoce allí que es Dios el que le ha dado todo lo que tiene. La gloria no la da a Dios, se la da Él. Y en ese momento, no lo voy a leer, simplemente lo voy a decir. Usted, cuando tenga tiempo, lea ese capítulo y aprenda a centrarse en lo que tiene que centrarse, y no se quede con las herramientas que el cielo usa para poder llevarnos a Dios. El cielo usa unas herramientas para llevarnos a Dios, y tú y yo no nos podemos quedar con las herramientas, debemos quedarnos con el fin. Bueno, solo voy a leer el versículo 31. Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Queridos hermanos, aquí viene una crisis en la vida de Nabucodonosor, porque él no quiso reconocer el propósito de Dios en su vida. Y saben, aquí vemos nuevamente manifestado el amor de Dios para nosotros los hombres. Dios nos ama y lo único que quiere es salvarnos. Y a veces permite crisis en nuestras vidas para que nosotros podamos reflexionar, para que nos demos cuenta que por ahí no es el camino y que volvamos a los caminos del Señor cumpliendo su propósito.
Y por amor el Señor te permite crisis. Y si estás en una crisis, recuerda que es Dios el que está permitiéndote esa crisis para que le reconozcas en tu vida. Porque examínate, quizás te estás yendo por otro lado. Y aquí el Señor le permite una crisis a Nabucodonosor a tal punto que él se vuelve como una bestia y empieza a comer pasto como una bestia. Y 7 tiempos pasaron sobre él hasta el día en que él reconoció al Señor. Y cuando lo reconoce, empieza a darle gloria a Dios. Y cuando le da la gloria a Dios, nuevamente todo se le devuelve para que cumpla, ahora sí, el propósito divino. Hermanos, no sé si estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Muy diferente lo que dice el capítulo 5 de Daniel que le sucedió a su nieto. Cuando él estaba festejando, celebrando en el reinado y no cumpliendo el propósito divino, apareció una mano que escribió una escritura. Solo la mano, y todos quedaron asustados y temerosos por lo que estaban viendo, así que mandan a Daniel a llamar para que interprete la escritura que la mano escribió, porque nadie sabía lo que decía. Estoy pasando rápido porque no es el tema la profecía, sino el propósito del Señor. Ya estoy cerrando aquí porque el tiempo ha pasado. El versículo 18 de Daniel 5 dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Daniel está diciendo ahora al nieto que la gloria y la grandeza de Nabucodonosor era porque Dios se lo había dado. Pero en el versículo 22 dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso. Tanto Nabucodonosor como Belsasar pasaron por una crisis, pero la actitud de ellos fue diferente. Mientras que Nabucodonosor fue humilde y pudo regresar y cumplir el propósito divino, Belsasar no humilló su corazón y tristemente en esa noche fue conquistado por los medos y los persas. Tú y yo estamos caminando en esta vida y a veces llegan crisis que nos ayudan a reflexionar, pero ¿cuál actitud tú vas a tomar? ¿La de Nabucodonosor o la de Belsasar? ¿Te vas a empeñar en lo que tú quieres y vas a dejar que tus proyectos, tus planes sean lo primero? ¿O vas a ser como Nabucodonosor y vas a permitir que se cumplan los propósitos, el propósito del Señor en tu vida? Que el Señor te bendiga grandemente en este día. Yo sé que el Señor está hablando a tu corazón porque se entiende lo que estamos diciendo. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ya estamos casi terminando con esta serie. Que el Señor nos ayude, porque no es fácil. Vivimos en un mundo muy complicado, donde la voluntad del Señor va en contra a la voluntad popular, a la voluntad común de este mundo. Pero el Señor, a través de su Santo Espíritu, tiene la capacidad de hablarnos. Lo único que necesita es que le prestemos atención. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente es mi deseo y oración, y continuamos en el próximo tema. Amén.